A ver, quiero hablar de nuestra historia. De nuestra historia. A ver, lo que vivimos cada uno de nosotros, lo que hicimos, lo que fuimos cada uno de nosotros. A ver, muchas veces cuando yo leía este pasaje, a ver, se reflejaba en lo que yo hacía. A ver, dije, bueno, esto era antes mi vida. A ver, y cuando conocí a Dios, Él me ayudó. Así es que cada uno de nosotros, yo creo que habemos hombres, bueno, hay mujeres, decía, habemos mujeres, ¿no? Habemos hombres y hay mujeres que quizá en algún momento estuvieron igual que el hijo pródigo. Quizá en algún momento estuvieron igual que el hijo pródigo. A ver, hablando de la situación en la que se encontraba ya al final el hijo pródigo. ¿Alguna vez ha escuchado usted esa historia? Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento la historia del hijo pródigo. Pero quiero analizar, a ver, tres cosas, a ver, que nos pueden ayudar a levantarnos nosotros. A ver, tres cosas que nos pueden ayudar a levantarnos, a ver, cuando estamos caídos, a ver, cuando estamos en la situación del hijo pródigo, o cuando ya somos cristianos, pero por alguna razón le hemos fallado a Dios. Son tres cosas que nos pueden ayudar para levantarnos. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, verso 21, ¿ya lo tienen? Dice de esta manera: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, buscamos de ti, Señor, buscamos tu rostro, tu presencia, Padre. Te pido, Dios, que seas tú moviéndote de una manera especial en esta hora, Señor, en nuestras vidas. Habla, Dios, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Yo me humillo ante tu presencia para que seas tú edificando tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria, honra y alabanza. Y tu pueblo dice un fuerte amén. ¿Sabes, hermano? Yo creo que en algún momento, a ver, podemos sentirnos, a ver, como este hombre, como el hijo pródigo. ¿Cómo se sentía el hijo pródigo cuando dijo esas palabras? ¿Se sentía quizás desanimado? ¿Quizás se sentía desmotivado? ¿Quizás se sentía derrotado? ¿Quizás se sentía viviendo en un error? ¿Cómo nos sentimos a veces, hermano, cuando nuestra vida muestra, ven, ese error, a ver, en el cual empezamos a involucrarnos y al final nos damos cuenta que estamos destruidos? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo nos sentimos? Ahora, estaba platicando con un joven, bueno, desde ayer estaba platicando con un joven, y este joven se siente de esa manera, ven, en la soledad. Estaba platicando con él, de ahí salió, a ver, este mensaje, a ver, porque estaba platicando con él y este hombre decía, cometí un error, y ahora ese error me tiene destruido. ¿Cuál fue tu error? Enojarme con Dios. Me empezó a contar su testimonio, a ver, un poco fuerte, lo voy a parafrasear. A ver, este joven me dice, yo empecé a ir a una iglesia porque mi madre estaba enferma. Me empecé a acercar a Dios, dice, porque nada más somos ella y yo. Nada más ella y yo. A ver, no tengo padre, no tengo hermanos, nada más somos ella y yo. Y por eso me empecé a acercar, dice, a Dios. Me empecé a acercar a la iglesia, dice, yo veía por ella, yo trataba de suplirle, dice, en la enfermedad y todo. Dice, pero falleció. Hace 7 meses, dice, falleció. Dice, se me vino todo el mundo encima, dice. Y tuve problemas con mis tíos, me tuve que ir de la casa, dice, ahorita ando buscando dónde quedarme, me está quedando en un lugar allá, un poquito retirado, pero dice, pero ando así, dice. Digo, pero ¿cuál fue el error? El error, me dice, puede que me enojé con Dios porque le dije, yo me acerqué a ti para que sanaras a mi madre, dice, y me la quitaste, me dejaste solo, me dejaste completamente solo. A ver, y este hombre estaba enojado, a ver, pero le digo, oye, pero Dios puede ayudarte, aún en medio de todo eso Dios puede restaurarte. A ver, dice, es que ¿cómo me la quita? Era lo único que tenía, dice, me la quitó. Dice, ahora estoy solo. ¿Crees que eso va a estar bien? Dice, de parte de Dios. Dios sabe por qué hizo las cosas, ¿no?
¿Tu madre conocía de Dios? Sí, dice, ella conocía de Dios. Alégrate, está con Él. Está con Él. Y ahora tú vas a estar apartado de Él. Y entonces le empecé a platicar, a ver ciertas cosas, ¿saben? De esta parábola, ven, acerca del hijo pródigo, el cual este hombre dice: es cierto, no puedo enojarme con Dios, no puedo enojarme con Dios si esa fue su voluntad, ni modo, dice, pero ahora necesito su ayuda, ahora necesito de Él, dice, quiero ver que realmente Él existe, que quiero ver que realmente Él me puede extender la mano, ¿no? Entonces, realmente, hermano, en una situación así, ¿ven cómo estamos? Él se mira desanimado, desmotivado, ¿ven? Igual que el hijo pródigo. ¿Ven? Este hombre dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todos conocemos esta historia, pero aquí este hombre se está dirigiendo a su padre con un corazón contrito, amén, con un corazón triste, con un corazón deshecho, amén. ¿Por qué? Porque la regó, tomó malas decisiones, sí, se fue al mundo, perdió todo lo que tenía, se fue a los vicios, perdió todo, sí lo hizo, pero él recapacitó, él dijo: voy a volver a mi padre, voy a volver, voy a ir hasta donde él se encuentra y le voy a decir de esas palabras, le voy a decir esta manera. Dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y este hombre, dice la historia, que realmente fue a ver a su padre y le dijo esas palabras: pecado contra el cielo y contra ti. O sea, en un momento, hermano, su corazón, a ver, estaba lastimado, estaba derrotado, él vivía en medio de un error, por lo que él había cometido. Entonces, muchas veces los pecados que hay en la vida de una persona nos hacen sentirnos indignos de seguir a Dios. Muchas veces la persona, tiene pecados, tiene problemas, y dice: no, yo no soy capaz de estar ahí en la iglesia, yo no puedo estar ahí en la iglesia, he pecado mucho, soy el peor de los pecadores. Aún así, Dios puede perdonar nuestras vidas. Aún así, siendo el peor de los pecadores, ¿saben? Dios puede perdonar nuestras vidas. Yo era el peor de los pecadores. Aunque muchas personas aún digan: no he cambiado. Yo sé que sí he cambiado. Ahora estoy predicando, pero mucha gente allá afuera podría decir que no. Pero sabes, la realidad es de que Dios cambió mi vida, Dios cambia las vidas, Dios nos puede ayudar. El problema es cuando una persona quiere volver atrás, cuando una persona quiere volver a lo mismo, ahí sí habría un problema. Pero si esta persona decide acercarse a Dios, como este hombre lo hizo, entonces Dios lo espera con los brazos abiertos. Dice un punto muy importante, del verso 20, dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este hombre se levantó y fue a su padre, pero dice que cuando estaba lejos, su padre lo vio. Su padre lo vio a lo lejos. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué quiere decir este momento? Que su padre aún lo estaba esperando. Él sabía que se había ido y se había ido al vicio, se había ido a tomar, a desperdiciar sus bienes. Se fue, sí, pero en su corazón decía su padre: un día lo voy a ver venir, un día lo voy a ver llegar, un día voy a ver que viene por ese camino por donde se fue. Y dice que aún estaba lejos y su padre lo miró. Quiere decir que su padre estaba viendo hacia ese lugar, esperando que su hijo volviera. Así mismo, hermano, es nuestro Padre Celestial, está esperando que nosotros volvamos a Él, que nosotros regresemos a Él. Si hemos fallado, sí hemos fallado. Si hemos pecado, sí hemos pecado. Pero aún así Dios está esperando que nosotros volvamos. Aún así está esperando que nosotros nos reconciliemos con Él. Dice que lo vio a lo lejos y corrió. En lugar de que el hijo viniera corriendo, el padre corrió al encuentro con el hijo. ¿Te das cuenta? Dice, lo abrazó, lo besó. Y tú te sabes la historia. Lo hizo entrar a su casa, le hizo un banquete, le puso ropas nuevas, le puso anillo de oro, le puso todo nuevo.
Tremendo. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, hermano, eso es lo que sucede. Dios cambia nuestra vida. Muchas veces el problema es cuando escuchamos la voz del diablo en medio de un corazón desanimado, o en medio de un corazón desmotivado, o en medio de un corazón derrotado. El problema es cuando escuchamos la voz del diablo. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo, hermano? Dice la palabra de Dios que el diablo es mentiroso, es padre de mentira. Es padre de mentira, ¿ven? Y él siempre va a mentir. Cuando hable a tu oído, él siempre va a mentir. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que hacíamos antes de conocer a Dios. Él era nuestro Padre. Él era nuestro Padre. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y sí, era lo que hacíamos. El vicio, los placeres del mundo, todo lo que Él ofrece, lo queríamos hacer. Vivíamos de esa manera. El problema es cuando ahora estamos en Dios y queremos escuchar una vez más sus palabras. Él puede hablar a nuestros oídos, hermano, y querernos sentir más derrotados de lo que estamos. Él puede hablar a nuestros oídos. Y si tú te sientes mal, te quiere hacer sentir más mal todavía. Lo hace. Es una realidad. Ahora, el primer consejo, hermano, que podemos mirar, para levantarnos, para Dios. El primer consejo que podemos mirar, hermano, es de que tenemos que recordar que nuestro valor no depende del pecado que has cometido. O sea, tu valor como persona no va a depender del pecado que has cometido, sino de la gracia de Dios, de la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces la persona te va a señalar o te va a criticar y te va a hacer sentir menos. Pero nuestro valor no es el pecado que se cometió. Eso no es lo que vale. Hay personas que van a criticar y a decir: este siempre va a ser así, siempre va a ser el mismo. Y te van a menospreciar y te van a dar un valor muy bajo. Te van a dar un valor muy bajo. Pero cuando venimos ante Dios, hermano, Él no nos mira y no nos da nuestro valor por el pecado, sino Él nos mira con su gracia, con su amor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores cuando el Señor decidió ir a la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Éramos pecadores todavía. Él no dijo: no, hasta que cambien me voy a entregar en la cruz. No, Él se entregó, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores, aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar. ¿Cuánto le hemos fallado en algún momento a Dios, hermanos? En algún momento le hemos fallado. Y si usted ya perdió la cuenta, pues me imagino. Entonces le hemos fallado, pero aún así dice la palabra: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Ahorita con trabajos alguien daría la cara por alguien, alguien daría la cara por su amigo, con muchos esfuerzos, con mucho trabajo. Nadie quiere ser fiador de alguien. A ver, dice: no voy a meter en bronca. No. A ver, ¿cuánto más nuestro Padre que dijo: yo voy a entregar a mi hijo por amor a ellos? Jesús se entregó, dijo: yo me entrego por amor a ellos. Él fue a la cruz. Todos sabemos que Jesús fue a la cruz y que estuvo ahí crucificado, sí. Pero el propósito de esa cruz, ¿cuál fue? El propósito de que Él fuera a la cruz, ¿cuál fue? Fue usted y fui yo. Él quería salvarnos. Él quería darnos una vida diferente. Dice Apocalipsis 12, verso 10: entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día
y noche. Ha sido lanzado fuera. Ese diablo mentiroso ha sido lanzado fuera. Entonces, ¿cuál es el consejo, hermano? Que no te dejes menospreciar por el diablo. Tú tienes un gran valor. Tenemos un gran valor. No te dejes menospreciar por ciertas personas. Tenemos un gran valor. Muchas veces hay que rascarle mucho, pero tienes un gran valor. Es cierto. Delante de Dios tienes un valor especial. No sé si les he platicado, un sobrino de mi esposa siempre me decía, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. Siempre andaba con palabras así. Y una vez me enfadó, me hartó. Y le dije, no, sí vales, sí sirves. De veras, me dice, sí sirvo, sí. Para dar mal ejemplo, pero sirves. Ya no me volvió a decir nada. ¿Por qué, hermano? Día tras día decían lo mismo. Y yo le hablaba de la palabra y decía, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Siempre contendía conmigo. Hasta que digo, pero realmente, hermano, en Dios tenemos un gran valor. Tenemos un gran valor. Solamente necesitamos acercarnos a Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, creímos y aceptamos al Señor Jesucristo, vivimos para Él, dice, y ahora somos justificados por la fe. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él. Él fue a la cruz. Nosotros teníamos que ir, pero Él dijo, no, yo voy por ustedes. Yo voy por ustedes. Entonces, hermano, Él pagó nuestras deudas porque Él miró que teníamos un gran valor. Él dijo, yo los quiero. No sé si han escuchado la historia de un niño que hizo un pequeño barco. Este niño hace un barquito pequeño así con sus manos y todo, y vivía en las orillas del mar y lleva ese barco al mar. Ahí estaba el barquito y el niño se divertía en eso. Pero dice la historia que se fue ese barco en el mar. El mar se lo jaló, se lo llevó. Este niño pues fue creciendo y todo. Pero dice la historia que se convirtió en médico, se fue de ese poblado, se convirtió en médico. Y cuando él regresa una vez de vacaciones, dice que en una tienda de recuerdos, ahí mira ese barquito. Ahí lo mira, y lo mira y dice, wow, ese es mi barco, ese es el barco que yo hice. Y él entra a esa tienda y le dice, ¿cuánto vale ese barco? No, pues vale tanto. Le dice, lo compro. No le importó el valor. ¿Por qué? Porque él dijo, yo lo hice con mis manos. Yo lo hice. Ahora es doblemente mío. Ahora es doblemente mío porque yo lo hice y yo lo compré. Y realmente, hermano, le dio un valor especial. ¿Qué pasa cuando compramos un arreglo con un valor especial? Lo ponemos en cierto lugar, ¿verdad? Un lugar especial, en alto, que se vea o cosas así. Bueno, ese mismo valor Dios lo puso en ti, porque Él te creó, Él nos creó, Él nos formó, y después dice la palabra que Él nos compró con su sangre. Entonces, si la persona ha fallado, si la persona ha pecado, si la persona ha desobedecido, aún así Dios está dispuesto a ayudarnos. Aún así Dios está dispuesto a bendecirnos. Aún así Dios está dispuesto a trabajar con nosotros. Dios no mira a través de nuestros errores como la gente lo hace. Dios no mira a través de nuestros errores. Cuando una persona vive en un error, le llaman por ese error, ¿verdad? Le llaman por ese error. Cuando vive en el error del alcoholismo, ¿cómo le llaman? Borracho, alcohólico. Cuando vive en el error de la drogadicción, cuando vive en el error de la prostitución, cuando vive en el error de la brujería, así le van diciendo a ver cómo vive en su error. Pero hermano, Dios no nos mira por nuestros errores. Él nos mira por lo que valemos realmente. Él nos mira por lo que valemos. El mundo, la sociedad, te va a juzgar, te va a señalar. Pero Dios nos mira a través de la cruz, de lo que Él entregó ahí en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Él nos mira a través de eso.
Aunque la gente nos diga, nos critique y nos diga cosas, Él nos mira. Él sabe que nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados. Él sabe que nosotros ahora somos redimidos por su sangre. Él hizo una redención, amén, por nuestros pecados. Entonces, nunca pierdas ese valor. No dejes que el diablo te menosprecie y te haga sentir que no vales. Para Dios vales mucho. Para Dios valemos mucho. Segundo consejo que tenemos para levantarnos. Debemos comprender que la condena no viene de Dios. Él no nos condena. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. La gente a lo mejor sí nos va a condenar. Las personas a lo mejor sí nos van a condenar. Pero le servimos a un Dios de misericordia. Le servimos a un Dios que nos va a ayudar. Le servimos a un Dios que nos va a perdonar y que va a bendecir nuestras vidas. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Él no te va a echar fuera. Él te va a decir: te estaba esperando con los brazos abiertos. Porque quiero perdonarte, porque quiero ayudarte y arreglar todo lo que está destruido. Entonces, Jesús, hermano, cambia nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado de esto. Ciertamente el Señor va a perdonar nuestros pecados. Ciertamente Él nos va a ayudar. Ciertamente en Él no hay condenación. Pero cuando tú vienes a Él, cuando estás en Él y seguimos pecando, seguimos haciendo lo malo, seguimos viviendo una vida desordenada, entonces va a haber consecuencias. Entonces va a haber consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias, vamos a vivir las consecuencias, pero aún así, hermano, en medio de la consecuencia, Dios está dispuesto a ayudarte. Este hombre de nuestra historia, él vivió las consecuencias, pero en medio de esas consecuencias reaccionó y dijo: voy a ir a mi padre, voy a regresar a mi padre, le voy a pedir perdón. Y nosotros podemos ver esto, y si estamos viviendo las consecuencias, tenemos una oportunidad de venir a nuestro Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdona. Padre, deseo que tú me ayudes. Padre, deseo que tú me cambies. Dice Corintios 7, 9 y 10. Segunda de Corintios 7, versos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es en Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce para muerte. O sea, si tú recapacitas y te sientes triste por el pecado que cometiste, por el estilo de vida que cometiste, y dices: híjole, me avergüenzo de este estilo de vida. Dice: es para arrepentimiento. Puedes venir ante Dios, puedes venir ante Él y decirle: Padre, perdóname. Si tú si te entristece por eso, o tu corazón se contrista, se entristece, está bien, dice el apóstol, está bien, es bueno sentirse triste, pero que sea para un arrepentimiento. No como el mundo, que se siente triste, se siente solo, y no es para arrepentimiento, es para suicidarse a veces. Se quitan la vida, no encuentran la respuesta. En varias ocasiones, quise quitarme la vida. Una de ellas estaba en el segundo piso, así, a la orilla de las escaleras, del segundo piso. Y estaba por aventarme, cuando una tía me habla, me dice: Luis, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo ahí? Quítate de ahí, te vas a caer. Pero si se tarda unos minutos más, un día, unos segundos más, yo me hubiera aventado. ¿Por qué, hermano? Porque ya estaba cansado de ese estilo de vida. Ya estaba cansado. El diablo me decía: aviéntate, ya quítate la vida. Estaba ya cansado, tenía muchos problemas. Y el diablo hablaba a mi mente. Pero sabemos que
Si tú te entristeces por ese estilo de vida, puedes venir ante Dios. Yo me entristecía y me quería suicidar, pero dice Dios, aún tengo algo para ti, aún tengo una oportunidad más para ti, aún tengo un propósito para tu vida. Dice el Salmo 37, verso 24, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Cuando tú vienes a Dios, haz cuenta que te acercas a Él y Dios te extiende su mano para que te agarres. Dice, y aunque se caiga, dice, no va a quedar ahí, porque Dios lo va a levantar una vez más. Cuando alguien se cae, pide ayuda, ayúdame a levantar, se levanta. Cuando tus hijos están pequeños y están caminando y se caen, tú corres a levantarlos. ¿No corremos a levantarlos? ¿Ya que sí? Porque no nos gusta verlos ahí, ¿verdad? Y si lloran, los cuidamos, decimos, a ver, ¿dónde te golpeaste? Una ocasión yo le dije a Samuel, se cayó, pero vi que era algo sencillo. Le dije, ven para levantarte. Se levanta, viene y se vuelve a tirar enfrente de mí. Ay, ya lo levanté. Pero yo jugando, vi que era algo sencillo, pero cuando se caen fuerte, uno es el que corre, ¿verdad? Uno es el que corre. Entonces, así mismo Dios lo hace. El hombre que busca de Dios, se aferra a Dios y trata de vivir una vida pegada a Dios, dice, no quedará postrado. No quedará postrado. No quedará caído, no quedará derrotado. Porque Dios lo sostiene de su mano. Dios lo mantiene de su mano. Qué tremendo, hermano, servirle a un Dios de poder. Amén. Ahora, tenemos que reconocer el último consejo, hermano. Tenemos que reconocer lo que este hombre reconoció, que el pecado que estaba viviendo no era su identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad, y no debe de ser el pecado tu identidad. Ahorita te decía, la gente te habla conforme a tu pecado, te habla conforme a tus problemas, pero esa no es nuestra identidad. Esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad, hermano, si tú te acercas a Dios, entonces tu identidad va a ser un hijo de Dios. Tú vas a ser un hijo de Dios. Y eso te da un gran valor. Eso te da un gran valor. Dice la palabra de Dios en Juan 8:34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ha hecho pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si Dios te hace libre de ese pecado, vas a ser libre completamente para siempre. Para siempre. Antes me señalaban. Ahí va el borracho, ahí va el marihuano, ahí va el ratero, ahí va el pleitista, ahí va este. Pero ahora, mano, ahí va el viejo. O sea, ahora la gente te mira con respeto. ¿Por qué? Porque tu identidad no era el pecado que practicabas. Tu identidad es otra. Si vienes a Cristo, tu identidad es ser un hijo de Dios. Quiero terminar en Romanos 8, verso 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada te va a poder separar, hermano, del amor de Dios. Él te ama. Él te ama. Pero sí tenemos que tomar una decisión. O servirle a Dios, vivir para Él, o seguir atado al pecado. Dice, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero el que se arrepiente y viene a Dios, dice, nada lo va a separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Es una decisión. Este hombre tomó una decisión. El hijo pródigo tomó una decisión, al principio mala, ¿verdad? Él dijo, voy a pedir todos mis bienes. Y le dijo a su padre, padre, dame los bienes que me corresponden. Dame la herencia en vida. Dijo el padre, bueno, está bien, aquí está. Esto es lo que te corresponde.
y tomó la decisión de irse y vivir perdidamente, así lo dice la Biblia. Vivió perdidamente. Pero después toma otra decisión y dice: ahora la decisión es arrepentirme e ir con mi padre y decirle: Padre, perdóname. Y lo hizo. Y lo hizo. Y esa segunda decisión, hermano, fue lo que le salvó la vida. Pudo acercarse a su padre, pudo vivir con él, pudo ser restaurado, tener una vida diferente. Esa decisión es la que nos puede cambiar la vida. Aceptar al Señor Jesucristo y decirle: Padre, he pecado, perdóname, yo quiero regresar a hacer lo que era antes. ¿Se imagina él viviendo ya perdidamente, ya con problemas, ya con dificultades? ¿Cree usted que no pensaba en su casa? Salir al chipilón, era el más pequeño, mi padre me daba todo y ahora aquí estoy batallando. Pensaba en su casa, ¿verdad? Por eso es que él dijo: Padre, perdona el pecado. A veces la persona piensa en lo que vivía antes. Cuando es cristiano y vive para Dios, vive bien, vive tranquilo, toma malas decisiones, se aparta de Dios y vive mal. Y esa persona se acuerda: me acuerdo cuando iba a la iglesia, me acuerdo cuando Dios me bendecía, me acuerdo cuando Dios me prosperaba. Algunas personas se arrepienten y vuelven a la iglesia. Hay otras personas que no se arrepienten y se van a una eternidad sin Dios. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Qué es lo que vamos a decir? Buscar a Dios realmente, decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. O decir: bueno, pues ya pequé, pues voy a seguir pecando. Yo creo que no. A nadie le ha ido bien. A nadie le ha ido bien pecando. A nadie le ha ido bien haciendo lo malo. ¿O a cuánto le ha ido bien? A nadie nos ha ido bien haciendo lo malo. Aparentemente pasaba como si todo estaba bien. Había felicidad. Yo lo digo por mí. Había felicidad pasajera. Había felicidad por una hora y media cuando era de la buena. Pero pasaba ese tiempo y ¿qué había? Puro sufrir. Volver otra vez a la realidad. Cuando era de la mala, pues una hora nomás, si acaso. Me hace saber, hasta así pone, ando feliz, pero pasaba esa hora, ya no hay más. Ya no hay más, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos pensar en estas palabras. A ver qué dijo este hombre: he pecado contra el cielo y contra ti. Hemos pecado contra nuestro Padre, pero tenemos una oportunidad de que Dios nos puede ayudar. ¿Te gustaría aprovechar esa oportunidad? Tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque los tiempos son difíciles, hermano, y la venida del Señor se acerca. Estamos viendo muchas cosas en estos días. Eso quiere decir que la venida del Señor se acerca. Tenemos que ponernos bien. Todos nos queremos ir al cielo, yo creo. Tenemos que buscar a Dios, hacer compromisos con Él, hacer compromisos con Él. Gracias. Y yo sé que Dios nos va a ayudar. Cierre sus ojos, incline su rostro.